Preciosas, estamos en la segunda parte del capítulo 11 de Joyce Meyer. El libro es Confianza Inquebrantable, en la cual nos habla de las razones de nuestro sufrimiento, qué debemos hacer de acuerdo a la palabra para evitar o minimizar el sufrimiento hacia nosotras o hacia los demás. Entonces, espero que continúen con lápiz y papel para apuntar, para así poder crecer grandemente con estas palabras que están centradas en la Biblia. Bueno, comencemos. Suelo decir que a veces necesitamos que algo difícil o desagradable nos ocurra para poder vernos como realmente somos y no como creemos que somos. Nuestro pensamiento se puede obnubilar fácilmente con el orgullo, ocasionando que juzguemos y critiquemos a los demás. Aunque estemos haciendo algunas de las cosas que criticamos en ellos, no lo vemos, de acuerdo a Romanos 2:1. Me parece que Pedro es un buen ejemplo de esto. Pedro era agresivo y quería opinar en todo. Estaba destinado a grandes cosas, pero su ego era enorme. Su actitud debía cambiar por su propio bien. Cuando Jesús le dijo que Satanás lo iba a sacudir como trigo en las pruebas que enfrentaría y que él había orado para que no cayeran, Pedro declaró rápidamente que estaba listo para ir a prisión, incluso morir con Jesús si era necesario. Terminó negando a Cristo 3 veces ese día y a causa de su falla terminó viéndose como realmente era. Era un hombre débil que necesitaba perdón y la ayuda de Dios, de acuerdo a Lucas 22, 31, 34 y 55 al 62. Cuando Jesús le dijo a Pedro que había orado por él, Pedro debió haberle agradecido y haber admitido que necesitaba urgentemente toda la ayuda que le pudiera dar. Después de negar a Cristo, Pedro se arrepintió y lloró amargamente y se convirtió en uno de los apóstoles más extraordinarios y efectivos. No es nuestra debilidad lo que nos causa problemas, sino nuestra poca disposición a enfrentarla. Es más sabio pedirle a Dios que nos ayude todos los días y que nos muestre lo que le está impidiendo a Él hacer lo que desea con nosotros. Siempre debemos desear la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Pedro nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que en su momento Él nos exalte, de acuerdo a Pedro 5:6. Humillarnos significa quedarnos en una situación en vez de batallar para liberarnos de ella porque es difícil. Nadie quiere sufrir, pero debemos estar dispuestos a hacerlo si eso es lo que se requiere de nosotros. Supongamos que una mujer está casada con un hombre que abusa físicamente de ella y sus hijos. En esa situación, ella definitivamente no debe de permanecer en el abuso. Debe alejarse del hombre. Mi madre se quedó con mi padre sabiendo lo que él me estaba haciendo. Y ese fue probablemente el peor error que cometió en toda su vida. Pero digamos que un individuo trabaja en una compañía donde él es el único cristiano y por ende el único en la posición de ser testigo de Cristo. Este individuo es rechazado y escarnecido por los demás compañeros, incluso ignorado para ascensos y reconocimientos. Debería irse y evitar esta situación incómoda u orar para que Dios le deje claro si desea que se vaya y en caso de que no, aceptar que se haga su voluntad. En este caso, Dios tal vez quiere que permanezca un poco más en la situación difícil porque Él necesita un instrumento ahí que lo represente y que Él pueda usar. En 2 de Timoteo 4:2 dice que debemos estar preparados para servir a Dios, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando una situación o persona nos causa sufrimiento, siempre debemos preguntarle a Dios cómo debemos manejarla. No es sabio tomar decisiones cuando estamos sufriendo sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Pablo les dijo a los Gálatas que si eran espirituales, se sobrellevarían, tolerarían los cargos las cargas los unos a los otros, de acuerdo a Gálatas 6:2. Mi primer pensamiento sería decir, no tengo que tolerar esto y no voy a hacerlo. Pero por otro lado, Jesús me tolera y me siento feliz de que así sea. Después de atravesar tantas vicisitudes en mi vida, me he dado cuenta de que Dios siempre nos concede su gracia en medio de nuestra situación. Es decir, si hacemos lo que Él quiere, Él nos dará todo lo necesario para que podamos realmente disfrutar lo que para otros puede ser una situación insoportable. Recuerdo que en mis primeros años como cristiana parecía que siempre estaba luchando contra algo. Si no era una cosa, era otra. Mi estado de ánimo dependía casi totalmente de mis circunstancias. Por ejemplo, cuando a una de mis conferencias asistía mucha gente, me sentía feliz. Pero cuando no asistía mucha gente, me desanimaba y decía un montón de cosas negativas. Así que hacíamos todo lo posible por aumentar la asistencia. Pero cuando la asistencia bajaba y subía, mi estado de ánimo también bajaba y subía. Finalmente me di cuenta de que estaba tratando de cambiar algo que no podía cambiar, pero que Dios sí podía y que lo haría en el momento adecuado. Nuestro tiempo está en sus manos, de acuerdo a Salmo 31:15. Con el tiempo le entregué mis preocupaciones a Dios y les puedo asegurar que su paz llegó, tal y como Él lo prometió, de acuerdo a Filipenses 4:6-7. Nuestras conferencias tenían mejor asistencia ahora, pero a veces alguna no la tenía por alguna razón. Y aunque aún no me gusta, no sufro como antes. Simplemente porque no me niego a aceptarlo. Lo acepto y sigo con mi vida. La próxima vez que se encuentre sufriendo emocional y mentalmente por estar tratando de cambiar algo que no le gusta, pregúntese si está tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer. Y si es así, lo invito a soltar y dejar que Dios actúe. Sufrimos porque vivimos en un mundo imperfecto. Hemos visto que podemos sufrir debido al pecado propio o al pecado de otros. Pero una de las causas principales de nuestro sufrimiento es simplemente que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y parece que cuanto más perdura la tierra, más se agrava el pecado. Creo que en cada generación la gente se sorprende más de lo malo que las cosas se han puesto en el mundo. Recuerdo que cuando era niña escuchaba a los adultos hablar sobre lo mal que estaba todo. Y ahora hablamos de lo sorprendidos que estamos por lo que está pasando en el mundo. Y a menos que el Señor regrese primero, nuestros hijos algún día se sentarán a hablar sobre lo terrible que se ha vuelto todo, mucho peor de lo que estaba nunca. La maldad y la perversión son progresivas. No se quedan estáticas, sino que se agravan y se multiplican. Dave recuerda cuando por primera vez le robaron a un repartidor de periódicos en nuestra ciudad, y eso fue alrededor de 1950. Para la gente fue impresionante. Simplemente no podían entender que algo así estuviera ocurriendo. Pero si observamos lo que está ocurriendo actualmente,
el robo a un repartidor de periódicos no sorprendería a nadie. Es preocupante que la situación sea tan mala y tristemente, a medida que vaya empeorando, más sufrimiento habrá. Aunque no tenemos todas las respuestas, sí tenemos el privilegio de confiar en Dios. ¿Protege Dios a los que ponen su confianza en Él? Creo firmemente que sí. A menudo escuchamos historias de cómo Dios protegió a alguien y también tenemos nuestras propias historias. Pero, ¿qué podemos decir de esos momentos en los que pareciera que no tenemos su protección y terminamos sufriendo por algo que simplemente no entendemos? Volvamos al brillante comentario de Lee Strobel. La respuesta final de Dios al sufrimiento no es una explicación, sino la encarnación. Nadie puede explicarlo todo, pero Jesús puede redimirlo todo. Una de nuestras empleadas recientemente perdió su hogar y todos sus enseres en una inundación que ocurrió en San Luis. Ella es la directora de nuestras misiones médicas y ha sacrificado mucho para viajar a los países del tercer mundo y ayudar a gente. Es una mujer consagrada y proviene de una buena familia. ¿Por qué le tuvo que pasar esto a ella? Algunas veces las tragedias ocurren simplemente porque estamos en el mundo. La buena noticia es que Dios está redimiendo su situación. La gente y varios ministerios están ayudando a su familia a reconstruir y comprar lo que necesitan. Y cuando todo esté terminado, tendrá una casa y muebles mucho mejores que los que tenía antes. Conozco otros cristianos que casi perdieron sus hogares. Ellos sintieron que Dios los protegió. Y cuando escuchamos sus testimonios, nos regocijamos en ellos. ¿Por qué unos fueron preservados y otros no? Una vez más, no debemos concentrarnos en buscar una explicación. Acerquémonos a la encarnación y observemos a Dios redimir y restaurar el dolor y convertirlo en ganancia. Con esto terminamos el capítulo 11, que realmente para mí fue de gran instrucción y confirmación que no tenemos que saber para obedecer. No tenemos que sentir que merecemos una respuesta, sino que sin merecer, Dios está ahí con nosotros en todo momento. Y que si tenemos fe y confianza en nuestros hermanos y en los demás, todo Dios lo puede hacer mejor. Las amo grandemente. Espero que como yo estemos en este reto de tratar día con día, ser mejor personas, usar las palabras para mejorar el entorno en el que vivimos y apoyar lo que Dios nos dice, su ministerio. Que Dios las cuide y hasta el próximo capítulo, que será el 12. Adiós.